Puede ser que de pronto algunos ya no está con ustedes. A mí me pasó hace 7 años que para esta fecha justamente mi papá murió. Yo recuerdo que estábamos celebrando la fiesta del Día del Padre el domingo, una semana después de la fecha, y ese domingo me tocó despedir a mi papá. Realmente fue un momento muy duro, claro que sí. Yo creo que nadie quiere perder a su padre, ¿verdad? Sin embargo, el Señor pues nos da esa posibilidad de tener ese consuelo y aceptar que al final siempre es la voluntad de Él. Ahora, puede ser el caso también que en esta vida que hemos tenido un padre ausente. Puede ser que hemos tenido un padre ausente que no ha estado ahí. Y algunas veces cuando hablamos de Dios Padre, se nos genera un conflicto, ¿verdad? Muchas veces de pronto podemos interpretar al Padre terrenal con el Padre que está en los cielos, y si tuvimos un Padre ausente, un Padre malo, un Padre de pronto abusador, maltratador o de pronto ausente, pensamos que cuando escuchamos la palabra Padre significa igualmente el Padre terrenal que tenemos en la tierra o de pronto tuvimos en la tierra. Pero algo maravilloso sucedió hace más de 2000 años. Vino un personaje a revolucionar justamente la idea de ese ser supremo que conocíamos nosotros desde ese entonces. Ese personaje que vino hace más de 2000 años, llamado Jesucristo. Hice algo curioso, me fui a Google, ¿verdad? Y hice la pregunta: ¿cuál es la persona más famosa de todos los tiempos? ¿Cuántos saben que generalmente cuando usted busca cosas en internet limitan un poco la parte cristiana o la hacen a un lado, ¿verdad? Pero me encontré esto que dice: ¿quién es la persona más famosa de todos los tiempos? Dice: sin embargo, según diversas encuestas y estudios, la persona más popular en la historia del mundo es Jesucristo. Jesucristo es la figura central del cristianismo. Le explica a Google la religión más grande del mundo con más de 2.000 millones de seguidores. Wow, qué bendición. Y justamente cuando Jesús vino a la tierra, y por qué desde ese momento Jesús fue rechazado, porque ellos no podían comprender el mensaje de Jesús, y hoy en día la humanidad sigue sin entender realmente el mensaje de Jesús. No logran captar. ¿Por qué? Porque no logran identificar la figura del Dios Todopoderoso. Jesucristo, dice la palabra, que Él nos revela al Dios del universo, y quiero que lo veamos en Hebreos capítulo 1, lo vamos a leer del versículo 1 al 4. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Amén. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén. Es curioso cómo muchas religiones en el mundo se hacen un sancocho, un conflicto mental, ¿verdad? Identificar a Padre, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, se confunden. Pero vemos este capítulo 1 de Hebreos, ¿qué nos dice la palabra? Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo. Wow. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles,
cuando heredó más excelente nombre que ellos. Vemos cómo Dios le entregó todo a su Hijo. Lo hizo su heredero. Y no solamente el heredero, sino que fuera su imagen, que representara la sustancia de Dios Padre aquí en la tierra. Jesús dijo también en Mateo capítulo 11, versículo 25 y 27, quiero que lo leamos. Mateo 11, capítulo 25 y 27. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén, ¿ok? Dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, dice la palabra, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice el 28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vemos cómo acá la palabra nos está diciendo que aquello que fue escondido a los sabios, a los entendidos, nos los ha dado a conocer a todos nosotros. Esta palabra que Él nos está enseñando, que todo le fue dado a su Hijo Jesucristo, aquella persona que fue hecho hombre, que fue hecho carne, que habitó con nosotros cuando Él vino acá a la tierra y vino a mostrarnos un camino. ¿Para qué? Para que podamos llegar al Padre. Juan capítulo 5 versículo 36, quiero que lo veamos también. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Bueno, ya está en la pantalla y dice así la palabra: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús vino justamente, iglesia, a revolucionar esa palabra que en aquella época los judíos ni siquiera podían pronunciar. ¿Sabían ustedes que los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios? Entonces le llamaban el yo soy, o le llamaban el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Nisi, diferentes tipos de palabras, porque no podían pronunciar el nombre de Dios. Pero Jesús vino a darle un nombre mucho más cercano de lo que ellos podían conocer, y era el nombre de Padre. Y no solo eso, sino que ese mismo Padre había sido revelado a la humanidad en manera de hombre en la vida de Jesús, porque esa es su palabra: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos tienen un Padre aquí? Jesús también en su palabra, ahí mismo en el capítulo 14 de Juan, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos regala Él a nosotros por medio del Padre? Iglesia, y ese es el mejor regalo que nos pudo haber dado el Señor. San Juan capítulo 14 versículo 15. Cuando lo tengan, ok, ahí está, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. 18, me gusta esa palabra que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Versículo 21 lo vamos a leer de nuevo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. Wow, qué regalo más maravilloso. ¿Cuántos aman al Señor aquí? En el 18 él usa una palabra: no os dejaré huérfanos, iglesia. Una de las cosas más hermosas que podemos encontrar en el cristianismo y que el mundo hoy en día no conoce es que tenemos un Padre en los cielos que está siempre para nosotros en todo momento. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de aquel hijo que se fue perdido? Y él vivió como quiso, pidió la parte de su herencia y se fue de la casa de su padre y le dijo: dame todo lo que me corresponde, yo me voy. Resulta que ese hijo, iglesia, se fue a vivir perdidamente. Y adivine qué, como tenía su parte de la herencia, se le acercaron ese montón de amigos, ¿verdad? Los famosos amigos que el mundo te da cuando estás en buenos momentos. Pero ¿qué pasa? Dice que desperdició todo, dice que lo perdió todo, viviendo perdidamente. Y él se vio de tal manera tan sucio que él inclusive veía cómo aquellos animales comían aquel alimento, y él decía: wow, yo quiero comer de eso. ¿Cómo es posible que allá en la casa de mi padre los mismos jornaleros comen mejor que yo? Pero él dijo algo. Dice: no, yo volveré y voy a pedirle perdón a mi padre por lo que yo le he hecho. Y tomó la decisión, y eso es lo que a nosotros nos toca, iglesia: tomar la decisión de arrepentirnos y recordar el camino donde está el Padre. Y dice que el padre, cuando vio venir a su hijo que había vivido perdidamente, que había vivido probablemente como indigente, comiendo basura, etcétera, etcétera, él lo vio venir donde él iba caminando, y dice que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y le dio una bienvenida. Uno dice: bueno, probablemente lo iba a juzgar. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué malo hiciste? A ver, dame la lista de cosas. ¿En cuántos problemas te metiste? A ver, hijo, ¿tenés alguna demanda legal? ¿Tenés algún pleito con alguien? ¿Dejaste embarazada a alguna muchacha? ¿Qué torta hiciste, hijo? Probablemente pensaríamos que él reaccionaría así. Sin embargo, Dios no lo cuestionó. Sencillamente vio en su corazón que había arrepentimiento y deseo de volver a casa, a los brazos de su padre. ¿Qué pasó con ese hijo, iglesia? Él se sintió huérfano. Puede ser que ya en la etapa adulta esa ausencia de un padre nos haga sentir de pronto abandonados, huérfanos. Pero tenemos un Padre en los cielos que está siempre dispuesto, con los brazos abiertos, a recibirnos. Y lo más hermoso, iglesia, Él no nos cuestiona. El mundo muchas veces nos cuestiona. La iglesia de pronto pueda que cuestione de pronto, pero Dios no cuestiona cuando hay un corazón arrepentido, dispuesto y deseoso de volver a los brazos de su Padre. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Dios Padre y su amor con los huérfanos. ¿Por qué se compadece, iglesia? ¿Sabían ustedes que la palabra huérfano es una de las palabras que más se repite tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? Dios tiene algo con los huérfanos. Salmo 68:5 lo voy a leer para ir un poco más rápido. Salmo 68:5 dice que Él es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Salmo 146:9 dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda,
pero trastorna el camino de los impíos. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice la palabra: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabía, iglesia, que a Dios le duele cuando hay niños huérfanos? ¿Sabía usted de pronto que en Costa Rica existen casi 4,000 huérfanos viviendo en centros en todo el país? ¿Sabían ustedes ese dato? Casi 4,000 huérfanos están viviendo todos juntos, ¿verdad? En un salón, durmiendo en camas compartidas, y no tienen un padre o no tienen una madre. ¿Sabían ustedes eso? Por ahí ese estudio decía que si cada iglesia adoptara 2 niños promedio, se acabarían los huérfanos. Pero sí es real, iglesia, existen los huérfanos. Y no solamente existen los huérfanos de pronto porque hubo una pérdida, que se murió papá y mamá y los niños quedaron sin un abuelo o una abuela que los cuidara. ¿Sabía usted que existen también padres que abandonan a sus hijos? Madres que abandonan a sus hijos también. Dios sabe la importancia de un padre y una madre en un hogar. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión por los huérfanos. Y Dios desde la antigüedad se había revelado por medio de su palabra de lo que Él es. Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2 versículo 10. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Malaquías 2:10. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? No tenemos todos un mismo Padre, iglesia, todos tenemos un mismo Padre y nos ha creado un mismo Dios. Y algunas veces hacemos diferencias de personas, ¿verdad? Tratamos a las personas de manera diferente, pero vemos cómo la palabra desde el Antiguo Testamento nos viene hablando que existe el Dios Padre. Isaías capítulo 63 del 15 al 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahí mismo en Isaías capítulo 64 versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bendición, iglesia. Para Dios, nosotros somos como ese barro en sus manos. Algunas veces Él necesita moldearnos. Algunas veces Él necesita pasarnos por el fuego para que entendamos muchas cosas que necesitamos comprender. Pero sabemos, si estamos en sus manos, iglesia, sabemos que Él va a crear una hermosa figura. Amén. ¿Cuántos quieren ponerse las manos de ese Padre maravilloso? En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 1-26, quiero que lo veamos. Jesús ora por los discípulos y le da esa bendición. Y quiero que lo leamos porque es un texto bastante hermoso. San Juan capítulo 17 versículo 1, y lo vamos a leer del 26, y dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, vuelve otra vez a llamarlo Padre y dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. ¿Cuántos quieren ser guardados por el Señor? En tu nombre, para que sean uno, así como somos nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, sigue diciendo el Señor, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, que es el regalo más maravilloso que tenemos, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer. ¿Cuántos creen? Amén. En mí por la palabra de ellos, para que todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, dice acá, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ustedes imaginan a Jesús orando por los discípulos en ese momento? Gran bendición, y no solamente esa oración iba para ellos, sino para todos aquellos que iban a creer en su nombre. Amén. ¿Cuántos creen en Él? Porque Él quería que lo conociéramos al Padre, que nos guarde del mundo y que seamos uno, iglesia. Parte de la petición, que todos fuéramos uno. Amén. Así como Él y el Padre son uno. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que tienen un Dios grande? La palabra de Dios dice, iglesia, que de tal manera Dios nos amó a cada uno de nosotros, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha amado, iglesia. Y sabemos y conocemos que tenemos un Dios amoroso,
Y hay un último versículo que quiero que veamos, que está en Mateo capítulo 7, del 9 al 12. Quiero que lo veamos. Mateo capítulo 7, del 9 al 12. ¿Lo tenemos? Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que se las piden. Qué hermoso texto que estamos viendo ahí, iglesia. ¿Cuántos han comprendido esa palabra que nos está indicando el Señor? ¿Cuál de vosotros que no siendo buenos, que siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos? Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que se las pidan. No sé, iglesia, ustedes qué idea de pronto tendrán de lo que significa Dios. De mi parte, cuando yo conocí que ese Dios que yo veía ya en una cruz, ¿verdad? Vencido, de yeso ya, todo empolvado, lleno de telas de araña, ¿verdad? El Dios que me habían enseñado, que yo lo veía tan lejano, ¿verdad? Yo le decía, no, hombre, ¿qué me va a ayudar ese Dios? No, ahí está todo sangrentado y cruzado en una cruz, ¿verdad? ¿Qué me va a ayudar a mí? Decía yo. Pero cuando yo leí en su palabra que Él es nuestro Padre y que Él nos ama, que Él está dispuesto y está deseoso a que cada uno de nosotros nos reconciliemos con ellos, nos reconciliemos con Él. No sé qué idea tendrá usted de Dios, pero iglesia, muchas veces las situaciones del mundo que nos pasan, los golpes, los traumas, las situaciones nos hacen personas duras, personas difíciles, personas de carácter tosco. De pronto fuimos maltratados, fuimos golpeados. Pero cuando escuchamos que tenemos un Padre que es amor, un Padre que es fiel, y un Padre, así como ese hijo pródigo estaba esperando con los brazos abiertos, Él está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos todos los días. Él está deseoso, iglesia, que nosotros regresemos a Él. ¿Por qué, iglesia? Porque allá el mundo no da nada. El mundo da problemas, da sufrimientos, da cargas, nos da falsas expectativas también de que somos. Es un mundo falso, es un mundo lleno de vanagloria, es un mundo donde se idolatra el cuerpo humano, cuando realmente Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. Y uno de los textos que veíamos, iglesia, Él quiere que nosotros seamos uno. Y Él quiere que también seamos uno con Él. Y así podamos tener a ese Padre maravilloso en cada uno de nosotros, dispuestos a escucharnos. Muchas veces, iglesia, pensamos que Dios solamente acepta a los perfectos. Muchas veces pensamos que Dios solo busca a los que son santos. No, es que la iglesia son todos santos, entonces ya yo no voy. Dios, Él no anda buscando santos, porque no hay nadie bueno, dice la palabra del Señor. No hay una sola persona que haya hecho lo bueno en este mundo. Todos han fallado, todos han pecado, todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de la gracia y del favor de Dios. ¿Y qué es lo más maravilloso, iglesia? Que no tenemos un Dios que nos cuestiona, sino que es un Dios que está con los brazos abiertos, dispuestos a que nosotros volvamos a Él y nos reconciliemos con Él. Dice la palabra también que somos coherederos conjuntamente con Cristo, iglesia. Romanos 8:14 al 17, para ir cerrando, se lo voy a leer y dice así: porque
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, dice la palabra, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes pueden imaginarse eso. No sé, imagínense el hombre más millonario del mundo. No, Pollo Macho creo que ya murió, ¿verdad? Me parece. Elon Musk, no sé, el hombre más millonario que exista en el mundo, no se compara con nuestro Padre que está en los cielos, que Él es el creador del universo, Él es el dueño absolutamente de todo. Y su palabra nos está diciendo que si somos guiados por el Espíritu, nos convertimos en coherederos también de la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Todo lo que vemos en esta tierra pasa, iglesia, aún nuestro cuerpo, nuestro físico pasa. Yo algunas veces pienso que tengo 20 y ya tengo 44, entonces ya me duele la rodilla, ¿verdad? Ya me duele la cintura, ya me pego un carrerón y tiene que juntarme, ¿verdad? El cuerpo se va deteriorando, iglesia. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero qué bendición, iglesia, que podamos tener la oportunidad de que nuestro espíritu se renueva cada día por medio de Él y tener la promesa de que recibiremos con Cristo la herencia venidera. Hay un canto que quiero que escuchemos, no sé si Alberito lo tiene listo. Quiero que lo meditemos en esta noche, amén. Tengo un padre, Él no es como los demás, es un padre. Es difícil de explicar, Él me enseña con cualquier dificultad, me conoce, no lo puedo engañar. Y yo tengo un padre bueno que me ama tanto, que siempre está al tanto. Cada día veo su fidelidad en su mano. Confío en ti y descanso. Tú me lo has demostrado, alma mía. Ya no dudes más. Hey, yeah. Oh, oh, yeah. Tengo un padre. Muchos dicen que no es real, es que es tan grande. No se puede ilustrar el silencio. Es su manera de hablar cuando estoy lejos. Es cuando Él más cerca está. Y yo tengo un padre bueno que me ama tanto, que siempre está al tanto. Cada día veo su fidelidad de su mano. Confío en ti y descanso. Tú me lo has demostrado, alma mía. Ya no dudes más. Oh, yeah. Tengo un padre sin principio ni final, poderoso, imposibles ya no hay por tenerme. A todo Él renunciará por salvarme.
de morir Él es capaz. Y yo tengo un Padre bueno que me ama tanto, que siempre está al tanto. Cada día veo su fidelidad de su mano. Confío en ti y descanso. Tú me lo has demostrado, alma mía. Ya no dudes más. Es bueno, Él siempre va a mi lado. Y aunque le he fallado, Él me dice: yo nunca voy a fallar. Yo te amo, mi amor no ha cambiado. Siempre he estado a tu lado. Eres mi hijo y yo soy tu papá. Oh, oh. Señor, gracias Ya no por este tiempo, temas, Dios. aquí yo voy a estar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Y es una manera, Dios, de recordar que tenemos un Padre, Señor, en los cielos que me ama. Tenemos un Padre, Señor, que siempre está al tanto y siempre está dispuesto, Señor, a escucharnos, Dios. Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de los golpes de la vida, Señor, que hemos llevado, Dios. Y de pronto, a pesar de tener un Padre ausente, Dios, tú no fallas, Señor. Tú eres ese Padre maravilloso, Dios, que tú estás con los brazos abiertos, Dios, dispuesto, Señor, a reconciliarte con nosotros, Señor. Señor, que en esta tarde, Dios, podamos reconciliarnos con ese Padre que está en los cielos, Señor. Y si tenemos que reconciliarnos también con nuestro Padre terrenal, Dios, que ese sea un fin de semana ideal, especial, Señor, para poder darle esa llamada, Señor, a nuestro Padre terrenal, decirle que lo amamos, decirle que gracias por ser como es. Señor, gracias por los padres, Señor, que están aquí en esta tarde. Gracias por los hijos, Señor. Y que cada día, Padre, tú nos formes y tú trabajes en cada una de nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Amén.